Y ahora en La Ventana, ¿cómo fue que pasó? Señores, vamos a hablar de diabetes. Con la diabetes hay dos posibilidades. Una, la que hace una buena parte de la población, cierra los ojos y la ignora. Y las otras, los que se preocupan muchísimo. Yo quisiera que nos explicara el doctor Alcalá qué es lo que es la diabetes. El primer dato es que viene aumentando en los últimos 30 años. Y lo que hay que preguntarse es, si viene aumentando en los últimos 30 años y el 80% de la diabetes se puede prevenir, yo creo que le podemos preguntar a un chico de 18 años. No la quieren combatir. Otra explicación no hay. Se hacen los que la combaten, pero no la combaten. ¿Pero es un combate individual o del Estado? Y en realidad es un combate global. No lo combate la gente y las autoridades están chochas. La causa no es tan compleja. Está aumentando hace 30 años porque aumenta el sobrepeso y la obesidad. Fácil. Está aumentando en los países de ingresos medianos y bajos. No está aumentando en todo el mundo. Eso de la globalización es un verso. Porque este mundo tiene muchas cosas, menos que es homogéneo. No hay ninguna globalización. Hay gente que tiene acceso a los tratamientos buenos contra la diabetes y hay gente que no. Entonces esto yo creo que este tipo de problemas que se pueden prevenir y que lo único que hacen es aumentar, preguntémosle a un estudiante de ingeniería, a un estudiante de ciencia económica, no le preguntemos a un ministro de salud. ¿Por qué es así? Es porque no la quieren atacar de verdad, las causas. El segundo problema es que el diabético no entiende con quién se está enfrentando. Es como si un cazador pusiera trampas y las revisara cada 8 meses, cada año, a ver si algo cayó. Entonces los lugares en donde la diabetes hace daño hay que vigilarlos periódicamente, como un buen cazador, no cada 8 meses. El buen cazador todas las mañanas se fija si en esos lugares claves, donde se juega su vida, hay algo o no hay nada. Y hay 3 objetivos en la diabetes, no uno solo. Parte del fracaso, que de ese nos hemos dado cuenta no hace tanto, es que el enemigo número 1 no es el azúcar en la sangre. Es uno de los 3 enemigos. El azúcar en la sangre, el colesterol en la sangre y la presión arterial. Cuando se atacó a los 3 al mismo tiempo, se obtuvieron mucho mejores resultados. Y finalmente, vamos a tener que prestarle atención a las pequeñas elevaciones, a esos números a los que no les damos bolilla, porque se muere por año 1,5 millones de personas en el mundo por diabetes, pero se mueren 2,2 personas por elevaciones del azúcar que no dan para el rótulo de diabetes. Entonces cuidado con eso, un poquito, le subió un poquito. ¿Tiene alguna enfermedad? No. Y los últimos análisis, ¿cómo le salieron? Un poquito de azúcar. Los cementerios están llenos de esos poquitos. Entonces este es un problema que tenemos que empezar a resolver por una causa económica y por una causa de calidad de vida. Es mentira que el diabético se muere súbitamente, sin dolor y sin molestar a nadie. Todo lo contrario. Entonces necesitamos más espacio, pero para decir cómo tenemos que hacer. No para decir qué problema hemos detectado, sino cómo lo vamos a resolver. Bueno, una cosa es el análisis, que me va a decir cuánto tengo de glucosa en sangre, ¿no es cierto? Pero la otra que la gente se pregunta es cuáles son los síntomas, porque si es asintomático, estas son las peores enfermedades, porque no le damos piola. Sí, no es totalmente asintomática, pero desgraciadamente los síntomas aparecen tarde. En las primeras etapas no hay ningún síntoma. Ahora, cuando llegamos a esa etapa más conocida, en donde hay mucha sed, pérdida de peso y mucho apetito, pero resulta que la energía no va a donde tiene que ir, y es tarde. Yo creo que el primer síntoma de diabetes es que sos gordo. Gordo. Y porque el 90% son gordos. Y eso a mí no me digan que es asintomático, se ve a simple vista. En algunos casos se ve por los 4 costados. ¿El sedentarismo también? Influye. ¿El consumo excesivo de alcohol? Ese también influye, como el consumo de tabaco, pero no tanto de manera directa, sino porque desplaza a los alimentos que deberíamos usar. ¿Los antecedentes familiares? Y eso también. Si quisiéramos hacer una campaña en San Juan para evitar la diabetes en los próximos 5 años, yo empezaría por los familiares de todos los diabéticos conocidos. Claro, ese es el tema, ¿no?
Sí, esa es una, pero no son los genes solamente, son los genes y las costumbres. Bueno, está con nosotros también hoy la doctora Laura Otiñano, médica diabetóloga, y yo me imagino que hay estadística en San Juan o no hay estadística. Hay estadísticas en San Juan, este año van a ser 10 años que existe en la provincia el programa sanjuanino de diabetes, que es un programa que no solamente interesa en la distribución de medicamentos y de insumos para toda la provincia, además de la diabetes, aquellas enfermedades que lo acompañan, como la hipertensión y el colesterol elevado, sino que además también intenta nominalizar a los individuos, es decir, saber dónde están las personas que tienen diabetes, dónde viven, ver sus antecedentes familiares, saber qué otras enfermedades tienen, qué complicaciones, qué medicamentos utilizan y por supuesto, bueno, ver cómo va progresando la enfermedad en estas personas. Le hago esta pregunta porque me imagino que si tenemos sobrepeso acá en San Juan, no es lo mismo que un japonés o un hindú, que son más bien delgados, ¿no? Deben tener ellos mucho menos diabetes que nosotros, o tienen igual. Bueno, a ver, hay que considerar un tema que es el que ya mencionó el doctor Alcalá recién. Sin dudas, la obesidad y el sobrepeso han hecho que los números de diabetes en el mundo entero en general vayan creciendo. Por supuesto que hay áreas donde tenemos que hacer disquisiciones. No por ser delgado uno puede no tener diabetes, la puede padecer igual, porque no solamente es el sobrepeso y la obesidad lo que le causa, o lo que vemos a primera vista. Entonces hay que considerar que uno, además de ser delgado, también puede tener diabetes, porque tenemos estos otros factores de los que hablábamos recién, el alcoholismo, el sedentarismo, el tabaquismo, los antecedentes familiares. Sí está claro que la mayoría de los pacientes que tienen diabetes son obesos o tienen sobrepeso, pero no todos los obesos o con sobrepeso tienen diabetes. Bueno, ese sería un punto. Hoy tenemos 2 testimonios, Juanca. Está con nosotros el doctor Enrique Matar, es abogado, juez de falta de la provincia, y también está con nosotros Nazareno Pérez, es empleado público, trabaja en la Municipalidad de Santa Lucía y en el Ministerio de Turismo. Turismo muy interesante su trabajo porque él es ciego, entonces él es auditor de todo lo que tiene que ver de la accesibilidad de los lugares de San Juan para gente que, por ejemplo, en el caso de él es ciego, o por ejemplo puede ser otro caso, alguien que esté con una silla de ruedas. Bueno, en el caso de Enrique Matar, Enrique es un amigo nuestro, muchas veces ha venido al programa, y por ahí uno se entera a los años de que él lleva una dieta estricta, se cuida porque él es diabético, su esposa es diabético, uno de sus hijos es diabético. Así es. Es una familia Sí, de así es. diabéticos. Y ¿Cómo mi madre empezó era, esto? y ¿Al mi mismo madre era tiempo? diabética. ¿Tu madre? Y mi madre era diabética. No así mi padre, pero mi madre era diabética, insulino dependiente, y no todos mis hermanos son diabéticos. Hay, sin embargo, un porcentaje, somos 6, y 3 de ellos son diabéticos. O sea que ahí la parte genética Sí, influye. sí, yo estimo que por lo menos esa herencia pareciera ser muy clara, ¿no? Y hay algunos que no lo padecen a la diabetes, o por lo menos no le da índice elevado. Sí, la diabetes es una enfermedad muy rara porque en principio es asintomática, en principio, cuando se llega a un nivel existen síntomas como neuropatía, son pequeños dolores, puntadas en diferentes partes del cuerpo, yo ya las padezco, y cierta insensibilidad en los dedos del pie, que es otra de las cosas que el diabético le ocurre, que se daña en sus pies porque no siente, a veces cortándose las uñas. Entonces, bueno, hay síntomas. Y bueno, el doctor hablará también, o la doctora hablará también sobre las, digamos, microlesiones cerebrales que va generando a través del tiempo y que probablemente sea una causa de Alzheimer, según me han comentado, yo no conozco. Doctor Matar, pero ¿cómo comenzó? ¿Al nacer o después en determinado momento? En mi caso es el tipo 2 y fue después de que salí de la universidad que me detectaron la diabetes. O sea, más de 25 años. Más de 25 años, y a mi hijo también. Y, pero él es tipo 1, o sea, es diabético
no sé, ustedes marcarán la diferencia, pero... Y hay dos 10%. Hay un 10% de diabéticos que no son obesos y hay un 10% de diabéticos que no son tipo 2. La tipo 1 no conocemos todas las causas y no sabemos cómo prevenirla. Y depende de la insulina, sí o sí. En el tipo 2 la insulina puede ser parte del tratamiento o no. Está bien. Pero por eso nos tenemos que concentrar en los 90%. Si tuviéramos que hacer un plan en el corto o mediano plazo, el 90% es el que nos preocupa. En la prevención, ¿qué es lo que importa más? ¿Un cambio de hábito o una pastillita? No, han hecho esa comparación. Eso es interesante porque hay muchos estudios. Esta es una enfermedad que la insulina se empezó a usar en 1921. Claro. Entonces yo diría que sobra información. Y muchos se han preguntado eso. Porque hay gente que no quiere, no puede, o las dos cosas, y han comparado. Los comprimidos previenen la diabetes en ciertos grupos, no todos tienen que tomar remedio. Pero cuando compararon cabeza a cabeza, un cambio global en el estilo de vida, uno posible, contra una pastilla, ganó la dieta y el ejercicio. Bueno, la otra cosa, ¿son tan exactos y tasativos los límites que fijan los análisis para las personas? Porque supongamos, una persona que tenga el colesterol normal, que tenga todo normal, pero tenga un poquito alto el azúcar, ¿es ya diabético? ¿Y cuál es ese límite? ¿Es 1, 1,10, 1,15? Bueno, es muy interesante la pregunta. A ver, en la ciencia y en la medicina, 2 más 2 no siempre es 4. Sí. Eso lo aprendimos ya cuando cursábamos la universidad. Pero de todas maneras debemos fijar ciertos límites a los fines de poder saber cuánta gente se nos va enfermando y cuánta gente es la que posiblemente vamos a tener en aumento en los próximos años. Y en fin de eso, establecer algunas políticas o estrategias de abordaje. Lo otro interesante es que no en todo el mundo manejamos los mismos límites. Y entonces debemos decir que para Latinoamérica el límite de la normalidad de la glucemia es 110. Pero si nos vamos al norte, a Estados Unidos o a Canadá, el límite es 100 y hace varios años que ya es 100. Y el punto de corte para decir que es diabetes es 126 o más en 2 determinaciones. El tema es esta brecha que queda y de la que ya dio un puntapié inicial el doctor Alcalá, es entre 100 y 126 ¿qué? O entre 110 y 126 ¿qué? Son anormalidades, se llaman situaciones de mayor riesgo para adquirir diabetes, son valores de glucemia que no entran taxativamente en el 126, pero en los cuales ya van empezando algunos eventos de riesgo, como por ejemplo el desarrollo de las lesiones microvasculares, algunas de las que mencionaba recién el doctor Matar, por ejemplo las de la neuropatía, entonces, o las del riñón, se pueden encontrar un tiempo antes de que aparezca la diabetes, y es en esos pacientes en quienes nosotros deberíamos trabajar sobre todo más para prevenir la enfermedad. Se puede prevenir la diabetes tipo 2, y lo que dijo el doctor Alcalá es totalmente cierto, de que los cambios de estilo de vida, y a veces anexando o no algún fármaco, podemos lograr el retraso de la enfermedad, o por lo menos hacerla que avance en muchos años más adelante. En casi todos los temas de salud que hemos planteado acá, el doctor Alcalá siempre advierte, si fuera ministro de salud, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuál es la situación de más riesgo? Y ahí enfocarme, porque si no a lo mejor no alcanza todo. Hay una cuestión de edad que influya, supongamos, si tengo que enfocarme en alguien que se le detecta glucemia alta a los 30 años y alguien a los 70, ¿cuál corre más riesgo? La edad siempre marca el riesgo. Y eso lo ponemos énfasis por un motivo. Nosotros seguimos con una salud pública africana. Las mujeres y los niños primero. Sí, pero el Estado no se puede encargar solamente de la maternoinfancia. Hace rato que no se debe encargar solamente de la maternoinfancia. Porque si se muere el padre, no tiene mucho sentido. Y por otra parte, la maternoinfancia probablemente no es tan rentable, o por lo menos hay menos intereses. Entonces llegó el momento de que la salud pública cumpla la mayoría de edad. Porque ella dijo una cosa muy importante, la doctora Tiñano te dice que de cierto límite geográfico o de poder económico, la diabetes se define 10 unidades más abajo.
Sí. Y nosotros hacemos un pacto de silencio y la definimos 10 unidades más arriba. ¿O hay alguna otra diferencia, aparte de la económica, El mismo cuerpo humano. de ese muro que quieren hacer en México para arriba y de ese muro que quieren hacer para abajo? Canadá es un país modelo. Canadá es uno de los campeones del mundo de la salud. Si ellos ponen 100 y no 110, y en mi barrio yo les copiaría. Esa parte, otras no todo se puede copiar, pero esa parte se la copiaría a ellos. Juanca, presentar nuestro otro invitado. Sí, recién hablamos de Nazareno Pérez. Nazareno, ¿por qué no nos contás cómo es tu caso? Buenas noches. Bueno, sí, yo adquirí diabetes a los 7 años. Muchos dicen diabetes tipo 1. Muchos dicen que producto de algunos problemitas que estuve viviendo en mi entorno familiar. Otros acusan a un medicamento muy fuerte, antibiótico o algo así. En definitiva, por ahí hasta tengo dudas porque por ahí yo sentí que me invadieron, muy de golpe me pusieron insulina y bueno, tal vez hasta por eso, porque después tuve un receso de mi diabetes, digamos un pasaje de aproximadamente un año y medio, donde no me coloqué insulina. Y bueno, después sí aparecí con tal vez por un tratamiento no bien hecho, como escucho que... Mala praxis. Claro. A ver, no quiero decir tampoco mala praxis. Fui al hospital, me atendieron, bueno, en definitiva fue lo que sucedió. Tal vez no era diabetólogo el doctor que me atendió, el médico que me atendió, pero bueno, no importa, en definitiva. ¿Cómo que no importa? Una ceguera importa y mucho, a todo. No, está bien, pero eso se suscitó después. Después sí tuve un pico coma diabético donde, bueno, seguí con mi vida, bueno, en particular le agradezco mucho a mi abuela, porque ella, bueno, fue la que más o menos me ayudó y me acompañó en todo, obvio, el resto de mi familia también, pero bueno, era con quien sí. Yo vivía. ¿Pero cuándo quedaste ciego? Ciego he venido a quedar a los 24 años, ¿sí? Hoy tengo 34, o sea, de mi ceguera ya hacen 27 años, ¿sí? A los 17 quedé ciego, producto de picos en una diabetes mal cuidada, como hizo el doctor, sí, época de rebelde, no quería hacer caso, y producto de picos de altos y bajos ¿No te cuidabas con las comidas ni...? Ni con la comida, ni por ahí se me salía porque quería ir a hacer deporte y hacía sin control y entonces un día venía con muy poca glucemia y es cierto, los niveles de ansiedad que tenemos son enormes. Entonces llegaba y me comía la vida y lo que era poca azúcar me reventaba en un pico. Nazareno, vos mencionaste una palabra que me pareció como que había algo de emotividad en esto que influyó. Cuando surgió, cuando eras Cuando niño. surgió. Claro. Esto, ¿influye un factor así nosotros en tenemos... la diabetes? Influye no como una causa directa, sino puede ser el elemento disparador, el que pone sobre la mesa a la enfermedad, lo mismo que también había mencionado algún fármaco, algún proceso infeccioso, algún estrés, por ejemplo, alguna cirugía, algún estrés traumático, puede ser el disparador de la enfermedad, pero la condición que le causa, que es un sinnúmero de alteraciones genéticas que en el caso de la diabetes tipo 1 destruyen al páncreas, que es quien produce insulina. Está bien. Y lo otro interesante que mencionó Nazareno es este periodo como de que no necesitó insulina. Científicamente lo llamamos nosotros periodo de luna de miel. Es como que pareciera que el páncreas se reactiva y pudiera comenzar a producir algo de insulina. No podemos precisar el tiempo de duración de ese periodo de luna de miel, puede ser meses, puede ser años. Puede suceder que el individuo no necesite absolutamente insulina o puede ser que utilice mucha menos de la que venía usando, pero que en algún momento la va a necesitar de por vida, porque como había dicho el doctor Alcalá, la diabetes tipo 1 necesita sí o sí de la diabetes. Una de la pregunta, insulina. porque de haberlo chequeado, preguntarle a gente que se ha hecho quimioterapia, dice a partir de ahí empieza la glucemia. ¿Esto es posible? En realidad habría que pensar otras cosas. Cáncer y diabetes vienen muy de la mano. Muy de la mano. Muy de la mano. Entonces,
Hay fármacos que pueden ser disparadores, otra vez, de esto que estábamos hablando, de la transformación de algunos genes que ya tenemos y que traemos desde nuestro nacimiento. La diabetes tipo 2, sobre todo, es multigénica, es decir, hay más de un gen implicado en el mal uso y en la disponibilidad de nuestros azúcares. Y segundo, se ha visto que varias formas de cáncer son más frecuentes en pacientes que tienen diabetes tipo 2. Y por otro lado, hay fármacos para el tratamiento del cáncer que pudieran estar relacionados con la aparición de la diabetes. Van estrechamente de la mano. En el caso tuyo, Nazareno, Sí. la ceguera no tiene reversión. Hasta el momento no. Yo tuve la oportunidad, gracias, a insistir, a mi familia, a mi papá sobre todas las cosas, que siempre, nunca me dejó de apoyar en todo momento, por más rebelde que fui y soy. Tuve la oportunidad de tener una cirugía hecha por Christian Doff en una vitrectomía. Las retinas todavía, por lo que se conoce científicamente, no pueden ser restablecidas, así que por el momento es igual que tener un glaucoma, en este caso se llaman glaucomas diabéticos, o desprendimiento de retina. Cuesta muchísimo volver a ver. Se estaba probando científicamente, sabía de Alemania, algunos procesos con microchip insertados en el nervio óptico, pero bueno, es todo a futuro. Sí. De la ceguera, Está cambiando todo tan rápido que... Sí, de las mías creo que puede. De todas maneras, dentro de las secuelas que puede dejar una diabetes, me parece que me le tocó la más pasable, porque, depender de una máquina para dializarse, o recién le comentaba al doctor Matar, decía, ser usuario de silla de ruedas, son muchísimas las barreras que hay que vencer, y depender de una máquina debe ser totalmente horrible. No hay nada que sea fácil, ¿no? Sí. Sí. El tema, ¿qué pasa cuando el niño nace ya insulino dependiente? Esto, hay casos, ¿no? Bueno, en realidad hay varias formas. Una es la diabetes tipo 1, que se da en edades infantos-juveniles. Cada vez estamos viendo que la diabetes tipo 1 aparece más tempranamente en la vida. Nosotros tenemos pacientes de 2 años con diabetes tipo 1 diagnosticada. La otra forma es la diabetes neonatal, y es la diabetes con la cual el niño nace. Es otra forma, es otro origen de la forma de diabetes, y estos chicos pueden no requerir insulina desde el primer momento de vida, sino pueden hacer tratamientos con antidiabéticos orales. Pero es otra forma en la cual los genes alteran el uso y la utilización de la azúcar. ¿Se puede detectar una diabetes en el vientre de la madre? Bueno, esa es otra forma, y es la diabetes gestacional. Nosotros no podemos saber si el niño tiene o no diabetes en el vientre de una mamá. Sí podemos saber si la mamá tiene o no diabetes, lo cual implica un aumento en el riesgo de que ese bebé a futuro, en la niñez, en la adolescencia o en la vida adulta, tenga diabetes. Y la diabetes gestacional es muy fácil de diagnosticar. Después de la semana 24 se hace una prueba de tolerancia, que se llama, entre la semana 24 y la 28, pero si no, ya con las primeras glucemias, o sea, los primeros análisis en sangre, al momento de saber que la mujer está embarazada, ya cuando los valores ahí sí superan más de 100, ya tenemos diagnóstico de diabetes. Bueno, estábamos conversando recién con el doctor Alcalá sobre esta resolución de Barcelona, ¿no? Que ha puesto un impuesto a todas las bebidas gaseosas. Claro, ahí tenemos un ejemplo de este juego de presiones, cuando la enfermedad es un negocio, cuando la enfermedad es rentable. Cataluña muestra el futuro del resto de España. Entonces ha tomado medidas, organizó unas Olimpiadas medio sola. Sí, sí. En salud, no sé si campeón del mundo, pero está entre los primeros 10. Como si viviera fuera de España. Entonces se ha animado a poner un impuesto y a resistir las presiones, porque el embajador norteamericano les dijo que si se atrevían, las inversiones, no en el rubro gaseosa, las inversiones de su país, Norteamérica, iban a verse afectadas. Pusieron el impuesto igual, porque ellos no legislan, sino para los catalanes. Y si hay una zona del país, del mundo, que tiene identidad
es esa. Entonces me parece que nos tenemos que preguntar a quién le conviene la diabetes. Y vamos a empezar a ver el principio de una solución. Bueno, Acá preguntan si celiaquía y diabetes, ¿por qué a veces se da junto? Bueno, la diabetes, sobre todo la diabetes tipo 1, es una enfermedad autoinmune. Es decir, hay una destrucción de parte de nuestro sistema de defensa que reconoce a nuestro propio cuerpo como un agresor. Entonces, destruye estructuras. Puede ser el páncreas y aparece la diabetes tipo 1, puede ser el intestino y aparece la enfermedad celíaca, puede ser la tiroides y puede aparecer hipo o hipertiroidismo. Entonces son enfermedades autoinmunes que pueden estar juntas. No es que una sea causa de la otra, pero como comparten el origen, que es el daño del sistema inmune, pueden presentarse juntas. Entonces es obligatorio que busquemos en los pacientes con diabetes tipo 1 enfermedad celíaca, hipotiroidismo o hipertiroidismo, porque además también son enfermedades que pueden parecer asintomáticas mucho tiempo. Entonces debemos buscarlas anualmente. Ricardo nos llama y dice que yo he llegado a tener más de 300 de azúcar y lo tuve así 4 años. Quisiera saber dónde atiende la doctora. Bueno, eso es uno. Dice, tengo 53 años, estoy medicado, pero no lo logra bajar de 120. Siempre tengo más de 180. No hago actividad física y trato de comer lo que mi sueldo me lo permite. Dice, pero tiene pico de bajar a 180 y subir a 330. ¿Esto es normal? Hay gran variabilidad. La glucemia aún en una persona sin diabetes es muy variable. Nos levantamos con algún nivel de azúcar, al mediodía tenemos otro, pero siempre se mantiene en rangos normales. En el paciente con diabetes también sucede lo mismo, hay gran variabilidad. Eso por un lado. Y por otro lado, lo que dijo al principio el doctor Alcalá también vale para las personas que tienen diabetes. Cuando uno compara la eficacia en reducir los niveles de azúcar entre una actividad física, el plan alimentario y un fármaco, muchas veces están en igualdad de condiciones. Entonces, quizás el poder realizar actividad física hace que podamos bajar nuestros niveles casi igual o más que alguno de los fármacos que tenemos disponibles en el mercado. Ricardo lo que dice es que con un pico de 330 y no tengo síntomas. Dice, o sea que eso de que mata silenciosamente es cierto. Otra cosa interesante entre las líneas de Ricardo y lo que dicen nuestros dos invitados, primero, si nosotros quisiéramos solucionar el problema, un dato clave es que los 2 diabéticos que tenemos en el estudio trabajan. Ese es un buen tratamiento contra la diabetes. Porque si yo como empleador voy a discriminar a los que tienen diabetes y no les voy a dar trabajo, les voy a empeorar la enfermedad. Número 1. Y número 2, en una familia de 6, 3 es muchísimo. Porque la diabetes afecta, para redondear, al 10% de los sanjuaninos. Si yo encuentro una familia donde va a afectar al 50%, tengo un muy buen lugar para trabajar. Entonces me da la sensación que tenemos una enfermedad compleja ante nosotros, y si la vamos a atacar por el lado de las emociones, que están sobrevaluadas, porque si el 10% de los sanjuaninos son diabéticos y el 100% de los sanjuaninos sufre de emociones, ¿cómo hace el otro 90%? Doctor Matar, ¿qué pasa con las obras sociales? ¿Cubren los remedios? Claro, hay una verdadera lucha y una ley nacional de la diabetes que tiende a la cobertura de las obras sociales en un 100%. Estos a veces se producen, no a veces en las privadas, en las obras sociales prepagas. Cuesta el ingreso a esas prepagas para un diabético. Hay una verdadera discriminación. La ley nacional establece que se va a considerar discriminación no concederle el rechazo de la solicitud. ¿No? La ley nacional exige el 100% de la cobertura de la insulina, y después por unas resoluciones y decretos posteriores reglamentarios se cae entre el 70 y el 100. Y esta pelea existe, y existe también la discriminación laboral en cuanto a que si el empleador se entera que es diabético, cuando en realidad el diabético es una persona absolutamente capaz y absolutamente hábil para cualquier tipo de actividad. En el caso de los celíacos, por ejemplo, gastan mucho más en comida. En el caso de los diabéticos... No, es lo que yo escuchaba recién. El diabético come sano, come barato. No, comer sano no es barato. Es
Comer sano no es barato. Bueno, pero hay Sí, una comparación claro. fácil. Entre tomar agua y tomar gaseosa, ¿qué es más barato? El agua, la verdura, es no pan, no harinas y no La papas. próxima semana vamos a tocar el tema de la celiaquía. Hicimos un estudio en un centro de salud de la provincia hace varios años, donde a los mismos pacientes les habíamos pedido comparar en el supermercado lo que ellos gastaban cuando hacían el plan alimentario. Y las personas que no cumplían con el plan alimentario gastaban varios pesos más Sí. que las personas que adherían mejor al plan alimentario, porque hay alimentos que no son los más convenientes y que quizás son los más caros. Entonces, sí pudimos hacer esa comparación. Nazareno, en tu caso, ¿seguía alguna dieta especial, algo? A ver, yo soy de los que de a poco, o sea, me voy controlando y cuidando a medida que va pasando el día, ¿sí? Entonces, sí, por ahí tengo la tendencia que toda la vida tuve, me doy mis permitidos, pero bueno, yo sé que en la comida siguiente tengo que cuidarme o la paso por encima, cosa que sé que no es buena, pero bueno, es la manera de que tengo más o menos de regular. ¿Esos Y, permitidos son cuántas veces por semana? no, a ver, Una, a mí también me gusta el asado con los amigos, por Claro. ejemplo. Sí, sí. Tengo una vida social muy amplia, o sea, me encanta lo Está que bien. es la sociedad y los amigos. Pero bueno, sí, también hasta el año pasado, hasta el anteaño pasado, he estado jugando en primera división del fútbol argentino para ciegos, en un equipo mendocino. Está bien. O sea, eso me ayuda a compensar y bueno, Está y estoy buscando actividad física permanente. Doctor Mata, a mí me dicen que hay gente que se da todos los permitidos y después se pone más insulina. ¿Habrá eso? También. Bueno, es cierto que pareciera como que me lo está... No, me yo está lo que quería preguntarle esto, el diabético, ¿es un mentiroso serial o no? Sí, sí, el diabético miente. Miente. El diabético miente, se miente a sí mismo, es ladroncito en la heladera de noche, cuando no está la mujer despierta, va y come cosas dulces. Somos transgresores en esto. Porque En hay las una edades- necesidad de comer dulce. Claro, hay una, y bueno, pareciera ser como todo lo prohibido, ¿no? Pero en realidad sí, somos un poco transgresores y los médicos luchan mucho para que no lo seamos. Hay personas muy controladas. Mi hijo, por ejemplo, es absolutamente controlado. Pero yo, por ejemplo, que me tocó más a otra edad y qué sé yo, tengo más permitidos que no permitidos, digamos. Está bien. ¿Cuáles son las consecuencias del que no se cuida? Bueno, en realidad, de todos, en realidad debemos hablar que las consecuencias de la diabetes van a aparecer para todos los pacientes, más tempranamente o menos, de forma más leves o de formas más severas, de acuerdo a cómo el paciente adhiera al tratamiento. Hay varios estudios que han demostrado que en el hecho de perseguir buenos controles de presión arterial, de colesterol y de azúcar, los resultados son mucho mejores. Por ejemplo, una persona que se lastime la pierna, en caso de alguien que tenga diabetes, puede ser algo complicado. No necesariamente, dependiendo de cómo esté el sistema del paciente en general y de las condiciones sociales y de hábitat que tenga este paciente. Pero para mencionar las complicaciones, y nuestros dos invitados presentan complicaciones de las que llamamos microvasculares. Las complicaciones de las personas con diabetes pueden ser macro o microvasculares, de las grandes arterias o de las pequeñas arterias. De las pequeñas arterias, la neuropatía sin duda es la que se lleva la mayor Sí, sí. cantidad de casos. A eso le sigue la retinopatía y finalmente la nefropatía. Son enfermedades que en los pacientes con diabetes tipo 1 aparecen después de entre los 10 y los 15 años de llevar la enfermedad, y en las personas con diabetes tipo 2 pueden aparecer al momento del diagnóstico, por esto que hablábamos de que ya antes en las pequeñas elevaciones de glucemia pueden estar apareciendo las complicaciones microvasculares. Entonces, al momento del diagnóstico es cuando nosotros tenemos que empezar a buscar ya estas enfermedades. No tengo tiempo para más, pero acá hay un dato que es preocupante. Casi el 50% de América Latina no tiene control de los diabéticos. Claro, en eso somos una región que estamos segunda, nos gana únicamente el África subsahariana. Latinoamérica es el segundo desastre sanitario. Bueno, muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Creo que el testimonio ha sido valioso. No es, siempre lo decimos, no es para meter miedo, Claro. pero si logramos que
que disminuya la cantidad de enfermos de esta u otra patología, O que se hagan un control. yo creo que es la forma de prevenir. Si yo estuviera en salud pública, lo que haría, mucha prevención, ¿no? Y mucha advertencia. Después que cada uno haga lo que quiera con Lo que su importan vida. son los testimonios locales, porque Sí, sí. nosotros en las enfermedades estamos buscando una solución europea para los problemas argentinos. Entonces me parece que tenemos que ver casos actuales y locales, y la doctora mostró que se pueden hacer estudios para ver la economía del diabético en San Juan. Está bien.